Buenas noches, gracias por acompañarnos, gracias por participar de lunes a viernes en la construcción de esta propuesta comunicacional que hacemos con tanto amor, con tanta convicción para ustedes, la gente que nos ve y que nos escucha en cualquier parte del país o en cualquier parte del mundo. Teleradioamerica.com. Gracias a los amigos de Nueva York, a Luli Cabrera, esa figura, fue director ejecutivo del comando de campaña del ahora 2012 del Partido Revolucionario Dominicano. Así que saludando a Luli, ¿verdad? Saludamos a todos los amigos y amigas que nos ven, que nos están viendo en estos momentos en Nueva York. Gracias por estar con estas ideas encontradas. Yo soy Juan Pablo Uribe y hoy es viernes. Viernes. Ustedes saben, viernes, 12 de la noche, la frontera entre el viernes y el sábado. La estafa de los combustibles. Hoy congelaron los combustibles, porque lo de bajarlo o congelarlo, lo de subirlo no, pero lo de asaltarnos, como esa imagen que ustedes están viendo, lo de asaltarnos con el precio de los combustibles es una decisión que tiene el componente fiscalista violento, la exacción a los contribuyentes, y tiene el componente político. ¿Cuál es el componente político? Bueno, como hoy los combustibles quedan congelados, es que deben bajarlo, es que los combustibles en República Dominicana 60 y tantos pesos por encima del precio justo, equilibrado que deben tener. Y no me cansaré de repetir, viernes, la estafa de los combustibles, que busquen los precios en Argentina, en Perú, en Venezuela, en Bolivia, en Uruguay, en Paraguay, en Costa Rica, en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, en Panamá, en México, en Puerto Rico, en Trinidad y Tobago, en Guyana. Búsquenlo. Estados Unidos, Canadá, y lleguen hasta Alaska, que es un estado de la Unión Americana, pero lleguen hasta allá y se darán cuenta que es una estafa. Así que viernes, la estafa de los combustibles, recuerden el déficit fiscal, recuerden los platos rotos del gobierno de 8 años que hay que pagar, que son ustedes los que tienen que pagarlo, y cuando piensen en la estafa de los combustibles, piensen en el déficit fiscal que nos tiene sencillamente jodidos, como me tiene esta gripe en estos momentos, me tiene así. Me ha dado con todo. Estoy un poco disfónico, excúsenme, pero se me entienden las palabras. Ahora, había un compromiso esta noche. Los viernes tenemos música y los viernes tenemos todos estos comentarios picados y eso. ¿Y qué mejor forma de hacerlo? Los viernes por lo general no tenemos contertulios invitados, que con un grande amigo, un grande compañero. Él es profesor universitario, tiene estudios profesionales en Francia, él es un destacado profesional también en su área, que ha sabido vincular la militancia política, que es muy absorbente, quita mucho tiempo y sobre todo afecta cuando usted quiere
desarrollar todo un aspecto profesional y él ha logrado combinar el elemento académico, el elemento profesional con esa militancia política. Secretario general de la Juventud Revolucionaria Dominicana, pero cuando Orlando era el secretario general, el presidente de la Juventud. Wellington, correcto, cuando Wellington, secretario general de la JRD, secretario nacional de Sociedad Civil, aunque él renunció, pero total, si no renunciaba, Miguel como quiera lo iba a quitar, porque Miguel es el dueño del PRD. Bien, miembro de su comisión política, de su comité ejecutivo nacional. El doctor Andrés Lugo en la mesa de ideas encontradas esta noche. Así que no se vayan, porque ahora es que este programa, Viernes, la estafa de los combustibles, aunque con un dirigente político auténtico, Andrés Lugo, se pone bueno. Gracias por continuar con estas ideas encontradas, tal como habíamos anunciado en el primer segmento de nuestro programa, no, del programa de ustedes, porque este programa es de ustedes, no es de Guido Gómez Mazara, no es de Juan Pablo Uribe, es de ustedes. Tenemos la presencia del profesor, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, Andrés Lugo Risch, en nuestra mesa. Buenas noches, Andrés, ¿cómo te sientes? Muy bien, Juan Pablo, agradecido por la invitación. Ha pasado un año del gobierno de Leonel Fernández, de Danilo Medina, un año, pero 9 años del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, 8 con Leonel, 1 con Danilo. Un año y ya septiembre, octubre, 2 meses, o sea, que es un gobierno que ha tenido una gracia larga, Andrés Lugo, muy larga, los 100 días de tregua, el año de tregua. No hay oposición articulada, no hay oposición movilizada, no existe el contrapeso político, democrático necesario a un año y 2 y tantos meses. ¿Qué ha pasado y qué debe pasar, Andrés Lugo, con esa oposición? Juan Pablo, yo he visto una gran cantidad de expertos, politólogos, economistas, sociólogos, políticos, tratando de describir el primer año de gestión del presidente Medina. Y yo creo, para que vea lo sabio que es el pueblo, que la mejor opinión, expresión respecto a ese primer año fue la que dio un pescador, me parece que de Montecristi, que quizá no se ha difundido ni se ha promovido tanto, pero fue algo impresionante. Él, cuando le preguntaron qué pensaba de este primer año del gobierno de la administración Medina, él dijo que Danilo, el presidente, era un hombre bueno, pero que apoyaba todo lo malo. No sabemos de verdad de dónde ese hombre pudo elaborar una respuesta tan precisa, pero yo me atrevo a coincidir con él y a decir que la verdad es que no es un nuevo año, no es una nueva gestión de un año de gobierno, es una gestión que ya lleva 9 años de la administración del Partido de la Liberación Dominicana, y yo creo que todos los dominicanos al día de hoy podemos decir que al margen del cambio de estilo y de una serie de innovaciones en el estilo, en la forma personal de gestar el poder del presidente Medina, yo creo que todos los problemas siguen iguales y la orientación inclusive de las políticas públicas de este año del presidente Medina son parecidas, son similares a la de los últimos 8 años, ¿no? De las 2 administraciones consecutivas del presidente Fernández. Entonces, ante esa situación, sobre todo un elemento que quizás es más pernicioso que
que todos los otros, que es el desbordamiento que ha habido de las influencias del partido de gobierno en toda la estructura del Estado dominicano, incluyendo a donde los estamentos del Estado donde no debe llegar el partidismo político, con una influencia en términos de la administración de justicia ordinaria, de la administración de justicia electoral, de un órgano contralor de las cuentas públicas como es la Cámara de Cuentas, de un órgano administrativo como la Junta Central Electoral, que ahí se evidencia que hay una lógica que ayuda, apoya, inclina las decisiones en favor del sector oficialista. Ante esa situación es más imperiosa la necesidad de que el país, que incluso lo demanda, tenga una fuerza política capaz de contrarrestar esas extralimitaciones del poder que le hacen un daño impresionante a toda la institucionalidad democrática del país. Y cuando la gente esto no lo entiende, yo le pregunto siempre que en su vida ordinaria, si tiene algún tipo de problemas de un litigio con una propiedad que tenga, con alguna situación personal, con una persona vinculada al gobierno, ¿qué cree que será el resultado en términos de esa administración de justicia? Y todo el mundo responde igual. Todo el mundo responde igual. Dicen, no, pero voy a tener problemas en la justicia porque lamentablemente hasta ahí ha llegado el partido de gobierno. La verdad es que el PRD tiene que retomar su rol de partido opositor, pero, y de eso podremos hablar más adelante, no hacerlo en forma quizás tradicional, sino que ya tiene necesariamente que hacerlo sobre la base de una plataforma ideológica estructurada para enfrentar problemas que tienen años, la verdad, décadas sin poderse solucionar. Entonces yo creo que ha llegado ese momento, el PRD no está jugando lamentablemente ese papel y sobre todo un papel también sumamente necesario, que es el de tratar de que temas como el empleo, como la energía eléctrica, como la delincuencia, como un tema institucional, como es la corrupción, la educación, la salud, ahora que los hospitales están enfrentando tantos problemas, el salario de los empleados públicos, de las personas que no tienen los niveles ejecutivos quizás para devengar un salario que le permita tener cubierta su canasta familiar. Con todos esos temas, la gente está esperando una fuerza política que los defienda, que sirva de interlocutor y que sirva sobre todo de fuerza que contraproduzca a la gestión del partido de gobierno. Y con un tema, Andrés Lugo, puntualísimo, que engloba todas esas instancias que tú has señalado, el del presupuesto del Estado, que ya está en manos del Congreso, se le dio entrada a través del Senado, comisión bicameral, y efectivamente hay exigencias muy justas, tú lo has señalado, salariales de médicos, de enfermeras y enfermeros, de bionalistas, de profesores, de los agrónomos. Oye, solo ahí hemos mencionado sectores básicos, hemos mencionado salud, hemos mencionado educación y hemos mencionado agropecuaria. El presupuesto más Andrés Lugo, cuando es el mismo presidente que hace un par de meses, y tú recuerdas, Andrés, hace 2 meses, no más de 3 meses, que dijo un auditorio empresarial, esos salarios son de miseria, dan vergüenza, enrostrándole a los empresarios. Bueno, señor presidente, el presupuesto del Estado es una oportunidad para usted ser coherente y honrar su palabra. Y entonces, sobre todo... Se necesita un partido, una fuerza de contrapeso importante. Es así. Y hay que entender que la oposición no solamente es hacer declaraciones, Juan Pablo, es movilizarse, es crear corrientes de opinión, es exigirlo. Correcto. En el marco de la institucionalidad democrática con todos los mecanismos, aunque mucha gente utilice como medio de chantaje el hecho de que no se puede salir a protestar, no se puede, eso no es cierto, eso no es cierto. En los sistemas institucionales más fuertes del mundo la gente se moviliza, obviamente. ¿Tú estudiaste en Europa?
Es así. O me equivoqué cuando te presenté. No, no, correcto. Esto está en Europa, cuna de la democracia. Andrés Lugo, la democracia nació en la plaza pública. Es así. En la plaza pública. Entonces, ese ejercicio es vigorizante para la democracia, pero además, un pueblo no se va a dejar aplastar económicamente. Es así, Juan Pablo, y yo creo, como te decía, la oposición no es solamente hacer declaraciones públicas, Sí. tiene que ser... Una nota de prensa. Una nota de Exacto, prensa. tiene que ser realmente toda una estructura opositora propositiva, sobre Correcto. todo, crítica, que haya un gobierno de la sombra, que evidencie que hay otras vías también para solucionar muchos de los problemas, y yo creo que el pueblo, la ciudadanía, como pasa en muchos lugares del mundo en la actualidad, ya no resiste más. Entonces, eso va a generar movilizaciones espontáneas. Lo que pasó hace un par de meses en Brasil, donde no había un liderazgo político, ni siquiera un liderazgo social visible, encauzando esas exigencias, esas demandas. Sí. No había una figura visible, ni una organización tampoco, sino que la gente, ante una simple chispita, prácticamente prendió toda la pradera brasileña y se movilizaron alrededor de 1 millón de brasileños exigiendo, primero, que no le aumentaran el relativo público a 25 centavos Sí, pero... de dólar Sí, al transporte público de Sao Paulo. Andrés, ajá. Sin embargo, a través de ahí se fueron hilvanando una serie de demandas insatisfechas de una población que hay que decir, donde en la administración pasada se estima que salieron de la pobreza alrededor de 30 o 40 millones de brasileños, pero todavía hay una gran pobreza, porque lo que la gente no entiende es que la desigualdad social es tan grande que todavía usted saca de la pobreza a 1 millón de dominicanos y la miseria se mantiene, sobre todo con un efecto con el que a veces yo veo que los gobiernos juegan mucho, y eso no se limita al gobierno dominicano de esta gestión del PLD, que es el elemento quizás más angustiante, más contundente de la pobreza, que es el hambre. Ahí vi que en días recientes se dio una declaración de que se habían logrado niveles de satisfacción, de solución del tema del hambre, Sí. y que la FAO había reconocido al país y demás, y yo creo que no se puede seguir jugando con la inteligencia de un pueblo y sobre todo con la necesidad de una gran cantidad de ciudadanos que viven en condiciones que lamentablemente no pueden ser peores, Juan Pablo, y cuando no hay una fuerza política capaz de contener, de reencauzar, de canalizar esas insatisfacciones, entonces se dan situaciones donde se desbordan la pasión y a veces la medicina que se da al problema de una explosión social es peor que la propia enfermedad, porque hemos visto cómo en Latinoamérica, cuando la ciudadanía se levanta, entonces la propuesta política que se le presenta, alternativa, militar, de otra categoría que no es justamente como base la formación política, entonces degenera en pocos años en una situación peor. Y yo creo que nosotros tenemos que cuidarnos en ese sentido. Debemos de fortalecer el sistema de partidos, pero tiene que ser... Pero con una visión crítica. Claro, tiene que ser... Andrés, o lo que tú propones es fortalecer el actual sistema de partido, lleno de vicios, Claro que lleno no. de corruptelas. Hay que transformarlo profundamente, Juan Pablo, Ahora porque estamos la política de hoy tiene una serie de elementos muy distintos a los de hace unos años, y fíjate que no te estoy hablando de hace 20, 30 años, estoy hablando de hace una década, hace 7 años, Correcto. de hace 8 años, porque la sociedad se va transformando a una velocidad muy rápida. Entonces, en esa misma intensidad tienen los partidos políticos como instituciones, pero también los actores políticos que ponerse en sintonía con las demandas de la población, porque si no, se irán acumulando una gran cantidad de satisfacciones y lamentablemente, como te dije, a veces la solución que se le busca al desbordamiento de las pasiones naturales y de las necesidades de la gente no es la mejor. Entonces se retrocede mucho y se llega a etapas ya superadas. Entonces yo creo que hay que calar en la conciencia de los actores políticos, de las autoridades públicas y también de la ciudadanía, que tiene un rol que jugar en esto, y es de empoderamiento, de participar, porque las democracias modernas
tienen una función que nosotros en términos teóricos, conceptuales y constitucionales ya tenemos, que es la función ciudadana. Por eso se dice que es el cuarto poder de una democracia participativa, la función ciudadana. Que la función ciudadana es, Andrés Lugo, son los mecanismos que el poder le otorga a la ciudadanía para manifestarse, para movilizarse. ¿Y se tipifica, se dijiste, como el cuarto? Como el cuarto poder del Estado moderno. Sí, que es un tema, el tema del empoderamiento ciudadano, tú lo sabes perfectamente, muy caro a nuestras aspiraciones, es decir, muy nuestro, muy sentido en lo que es el concepto de ideas encontradas. Es así, y otro elemento también importante que fortalece el sistema de partidos es que la política tiene que hacerse con un alto nivel de transparencia y de rendición de cuentas. Los funcionarios que entienden que pueden llevar una nómina oculta, que pueden hacer operaciones administrativas, tomar decisiones en términos de gestión política sin que la gente lo conozca, entonces están lamentablemente en un contexto que ya no existe. Tienen que hacerlo totalmente abierto, tiene que ser totalmente público. Esas informaciones tienen que difundirse de manera permanente. Hay que dar una rendición de cuentas formal también de forma periódica. El que no hace política así, lamentablemente no le rendirá un servicio importante al país y será rechazado por la ciudadanía. Pero hay otro elemento también, Juan Pablo, que es sumamente importante en la actualidad para que el sistema de partidos se fortalezca, que es el elemento de la legitimidad. Nosotros vemos cómo, por ejemplo, en Alemania, el partido socialista, el partido afín, socialdemócrata, el PSD alemán, pierde las elecciones y entonces inmediatamente el presidente del partido renuncia. Pero eso no lo hace solamente porque haya tenido un mal desempeño, porque muchas veces hace un gran esfuerzo y no lo logra, sino que por un lado pierde autoridad ante la militancia, pierde autoridad ante la población y a veces sirve, es un obstáculo para que el partido haga una serie de transformaciones que tiene que hacer en un momento determinado. Mira, la experiencia del presidente francés, François Hollande, es yo creo que digna de imitar. A finales de los 90 él era el primer secretario del Partido Socialista francés, es decir que estaba prácticamente maduro en su momento para aspirar al primer ministerio, para aspirar a la presidencia de Francia. Sin embargo, no fue su momento. Había un líder más maduro, con una proyección mayor, que había sido primer ministro, que era Lionel Jospin. Él aspiró, y no solamente eso, sino que Hollande desistió de esas aspiraciones y tomó el rol que la democracia en ese momento le exigía. Y por encima de él, después de esa posición que él asumió, estuvo su pareja, su compañera sentimental, la madre de sus hijos, Ségolène Royal. Y después de Ségolène vino otra mujer, Martine Aubry, y también asumió el liderazgo del partido. Y él se mantuvo porque entendía que no estaba en un momento para ayudar al Partido Socialista, ni a Francia en un momento que necesitaba un cambio del presidente Chirac. ¿Qué hizo? Se mantuvo tranquilo, jugó a lo que se juega en la democracia madura y fuerte, y luego la misma militancia de su partido, la misma ciudadanía lo pidió. Juan Pablo lo pidió porque él entendió que era un activo de la democracia y que si en un momento no era un canalizador de las inquietudes políticas de su país, entonces se reservaba, se guardaba, y luego la misma democracia lo pide, lo solicita. Entonces estamos hablando desde el 90, en el caso de Olón, o sea, mira qué interesantísimo. Es así, entonces yo creo que si nosotros, así es que tiene que jugarse la política en la actualidad, definitivamente, con el interés colectivo por encima del particular y del grupal en las organizaciones políticas. Pensar primero en ese interés colectivo, que es el interés del país y del partido. Estamos conversando con Andrés Lugo. Están viendo, están escuchando qué conversación más interesante con un académico, con un dirigente político, con un militante político, y cómo uno puede enhebrar, Andrés Lugo, todas estas preocupaciones a un eje central: el país, la patria. Andrés Lugo, hoy es viernes, los viernes nosotros tenemos música, ¿verdad que sí? Tenemos música, una música interesante, una música de contenido, una música hermosa y con imágenes también que impactan. Hemos estado presentando un videoclip del cantante español Enrique Bunbury, tremendo Bunbury, un emblemático de la música
contemporánea del rock en español. Y sus letras, por lo general, son golpeantes, societal y políticamente hablando. Políticamente incorrecta, pero qué bueno que lo sea. Así que, Andrés Lugo, y al país que nos ve y que nos escucha, vamos a ver y a escuchar a Bunbury con un tema que hemos colocado y colocaremos durante todo el mes, por lo que hay el 21 y el 22 en el país. Hay un llamado general, 21 y 22. Despierta, dominicano, despierta, de Enrique Bunbury. Que la verdad no les guste. The decision that was made in November. Die Erklärung des Bundespräsidenten mit größtem... Gracias por continuar con estas ideas encontradas. ¿Disfrutaron ese videoclip de Bunbury? Qué canción, qué llamado a despertar políticamente, lo que decía nuestro contertulio de esta noche, Andrés Lugo, el empoderamiento ciudadano, una especie de cuarto poder, dice Lugo, que es un tema que tú trabajas académicamente, Lugo, ¿verdad? El tema de la constitución de los poderes, todo ese tipo de cosas. Todo eso. Y es parte de tu ejercicio profesoral. También, nosotros estudiamos ciencias políticas e impartimos docencia en las áreas de política y bueno, y también de derecho. Pero correcto. La verdad es que los fenómenos políticos y sociales van uno atado de la mano del otro, son sumamente interesantes y es posible a través de la política como ciencia descifrarlos, es posible darse cuenta de qué puede generar un fenómeno político en una sociedad en un momento determinado, en qué va a devenir, qué va a generar. Y hay un estudio también mucho más reciente, muy actualizado, que describe el comportamiento social y político de los países como el nuestro, los países del tercer mundo y los países latinoamericanos también. El último Latino Barómetro expresaba, bueno, los últimos estudios del Latino Barómetro expresan que hay lamentablemente, una base muy fuerte en las sociedades latinoamericanas de política, de actitud conservadora respecto a los cambios que tienen que generar equidad, que tienen que generar igualdad social, justicia social, desarrollo humano, y eso hay que combatirlo. La gran labor de los partidos de centroizquierda, como el PRD, profesa ser, aunque en la práctica nos hemos convertido en un partido conservador, como el Partido de la Liberación Dominicana, de derecha. ¿Y tú crees que el PRD tiene que moverse hacia su espacio, que es la centroizquierda? La izquierda democrática. Y actualmente hay una modalidad, hay una denominación de izquierda democrática, de socialismo del siglo XXI, que como tú puedes ver, Juan Pablo, cambia de un país a otro, de una realidad a otra, porque si algo tiene la socialdemocracia es que no tiene una estructura rígida ni una estructura permanente, sino que de acuerdo a las necesidades que tenga el mundo en cada uno de sus momentos, ¿no? Ahí se mueve la socialdemocracia, siempre dándole al Estado una función reguladora, con sus postulados de justicia social, de libertad, de solidaridad, de manera fundamental. Y eso se expresa en políticas públicas, por ejemplo, que traten de generar en términos macroeconómicos un pleno empleo, que el derecho a la asistencia de la ciudadanía, de los indigentes, fundamentalmente, un aspecto que es fundamental. El tema, por ejemplo, ecologista, el tema ecológico. Medioambiental, Loma Miranda, por ejemplo. Caramba. Tiene que ser parte de la agenda del PRD, fundamental, la defensa de Loma Miranda. Yo te voy a poner un ejemplo práctico. A veces la gente cree que esto es una simple declamación y no lo es. En muchos países, cuando un partido de orientación de centroizquierda toma el poder, lleva a cabo una serie de cambios sociales, políticos, económicos e institucionales que a mediano y a largo plazo comienzan a repercutir de manera positiva en esos países. Por ejemplo, el tema del medio ambiente, los partidos que son socialistas democráticos, los partidos de centro izquierda, asumen inmediatamente el liderazgo en la lucha por la preservación del medio ambiente. El PRD no tiene que esperar que haya una movilización social, que las organizaciones y los grupos de la sociedad civil echen la lucha contra el gobierno cuando toma una decisión que pueda afectar al país o cuando se está en la antesala
de tomar una decisión que pueda afectar el ecosistema, que pueda afectar nuestros recursos de aguas, etcétera. Nosotros no podemos esperar porque la gente lo que espera es que el PRD salga inmediatamente a defender un espacio que le corresponde, que la gente puede exigir, como hace la sociedad civil, que se le gobierne bien, pero quien tiene fuerza municipal, quien tiene fuerza legislativa, quien tiene fuerza de frenar a un gobierno es el partido que tiene una gran estructura política nacional, que va a disputar un escenario electoral. Entonces, ahí yo creo que nosotros tenemos que trabajar de manera inmediata, de forma inminente, de forma contundente. El dirigente del PRD que aspira a una posición interna o a un cargo electivo que no tenga claro estos elementos, pues entonces la dirección, una dirección responsable del PRD, tienen que impedirlo, porque entonces solamente va a desarrollar políticas públicas a nivel municipal o en términos legislativos que no va a corresponder con lo que el país está necesitando. Entonces, yo creo que es el primer elemento para que nuestra organización, el Partido Revolucionario Dominicano, empiece a reencauzarse, que es una reorientación ideológica. Y fíjate que la centroizquierda, el socialismo democrático, permite que el partido adecue la orientación que va a asumir en términos de discurso y de acción política a la que le sea más cómoda. Por eso tú ves que los partidos de la Internacional Socialista, por ejemplo, van desde el centro-centro, incluso partidos líderes que eran de partido de derecha, sí, se mueven al centro con esas organizaciones, sí, hasta la izquierda más radical, la izquierda revolucionaria, pasando por la socialdemocracia, la centroizquierda, pasando por la izquierda democrática, pasando por los partidos liberales, progresistas. Yo creo que nosotros tenemos que nuevamente asumir eso, pero no como la declamación que establece, me parece que el artículo cuarto, el primer artículo de los estatutos del PRD, una declamación, seguimos los postulados, el Internacional Socialista, el pensamiento peñagüista. Más de ahí, nosotros tenemos que dar un paso adelante en términos del discurso y de todo lo que nuestros legisladores y nuestros municipalistas hacen en términos concretos. ¿Por qué? Porque yo creo que hay una corriente de atraso, conservadora, retrógrada, que en cada tema nacional se pone en evidencia. Se pone en evidencia. Y la verdad es que demuestran Es una cierto. mayor determinación porque no haya el cambio político, económico Sí. y social que el país necesita, que lo que tenemos que hacer, lo que realmente profesamos y creemos en una plataforma ideológica, doctrinaria, de cambio, de transformación social. Nosotros entendemos que el Estado, la estructura de un Estado liberal benefactor, conjuntamente con el Estado transformador socialista, es lo que puede hacer que un país dé un salto cualitativo y cuantitativo, que ese crecimiento económico que nosotros verificamos en las estadísticas, en las cifras oficiales, se traduzca en desarrollo humano, que comencemos a ver que hay una serie de problemas que se están resolviendo, que empecemos a ver que, como han logrado muchos países, de 4 millones de gente que vive en la pobreza y 2 millones que viven en la indigencia en la República Dominicana, empecemos a ver una movilidad social, Juan Pablo. Y eso es posible porque muchos países lo han logrado. Muchos países han superado su problema energético, por ejemplo. Muchos países han logrado reducir su nivel de desempleo a cifras satisfactorias para la población. La verdad es que en la República Dominicana ronda el 30%, en los jóvenes, por ejemplo, que lamentablemente es un segmento sumamente esencial, productivo para el mediano y el largo plazo, ronda el 30% y en las mujeres jóvenes llega al 40%. Entonces, con esas cifras, lamentablemente, el país no augura un buen futuro, ni inmediato ni inmediato. Entonces, ese es el desafío que tiene el liderazgo político del Partido Revolucionario Dominicano, sobre todo el liderazgo emergente, del cual tú y yo formamos parte. Andrés Lugo, estamos conversando con el doctor Andrés Lugo. Vamos a hacer otra pausa, ¿verdad? Vamos a hacer otra pausa y solo dejarle a Andrés una inquietud. Renunció, como la rueda de prensa que él hizo, de secretario nacional de
relación partido-sociedad civil. O Miguel, en su condición de propietario del PRD, Miguel, propietario del PRD, lo quitó. Estamos conversando con Andrés Lugo. Andrés, ¿tú estás aspirando a secretario del partido? Estamos empezando a estructurar esa propuesta. Pero anda por ahí, ¿verdad? Así es. Ok. Ese lo hice como el escorpión con el veneno en la cola. Ideas encontradas, no se muevan. Ideas encontradas, gracias por estar con nosotros. El libro que recomendamos esta semana, los viernes, Andrés Lugo, siempre recomendamos una obra o varias obras, es el de Jaime Aristi Escuder, El lado oscuro de la Songland, obligatorio, El lado oscuro de la Songland, es el libro recomendado de la semana, una radiografía precisa de toda una trama en contra de la República, en contra del Estado de Derecho. El lado oscuro de la Songland, una radiografía de la corrupción en su máximo nivel. El lado oscuro de la Songland. Y el mayor aval que tiene esa obra del economista destacado Jaime Aristi Escuder fue la que le dio el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Roger Subero Issa, sí, que dijo que esa decisión fue política, fue politizada. Así es. Y los resultados de ello están con la elección de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia. Se quedaron fuera de manera lamentable quienes se opusieron a esa decisión política y se premió a quienes realmente dictaron su sentencia en ese sentido. Mire, yo quiero recomendar también, Andrés, quiero recomendar La Gaceta Judicial. Es una de las revistas más completas. Gracias a los amigos de La Gaceta Judicial que nos envían el último número de su revista, Francisco, la perestroika vaticana. Oye, qué interesante. La perestroika, vamos a recordar a la gente, Andrés Lugo, aquel proceso de reforma en la Unión Soviética, bueno, que llegó a un desmembramiento de la antigua Unión Soviética. Y esa capacidad de transformación que tenía el expresidente soviético Mikhail Gorbachev lo llevó, hoy que se anunció el Premio Nobel de la Paz, a la entrega del Premio Nobel de la Paz, porque la verdad que demostró que los cambios se pueden lograr. Así es. Y él entendió que esa estructura política, económica, social de la ex Unión Soviética había llegado a un punto donde solamente se iba a seguir siendo perniciosa para una gran cantidad de rusos. Entonces dio un giro que realmente en términos de resultados fue favorable para Rusia. Así que búsquense La Gaceta Judicial. Mañana voy a leer este trabajo. Francisco, la perestroika vaticano. Francisco, mi papa. Ese es mi papa, Francisco. Está conmoviendo los cimientos de la Iglesia Católica y las sotanas impúdicas. Las sotanas impúdicas aquí y fuera de aquí están temblorosas. Andrés Lugo, dejamos una inquietud y tenemos como el tiempo así. ¿Tú renunciaste de la posición que tenías en el partido? Mira, Juan Pablo, yo tengo una razón jurídica fundamental. El artículo 172, en su párrafo segundo de los estatutos del PRD, establece que los cargos nacionales e incluso los que son municipales y provinciales en el partido tienen un periodo de 4 años. Y nosotros, ese periodo llegó el 15 de agosto a su feliz término, donde realizamos un intenso trabajo de fortalecer las relaciones partido-sociedad. Cuando nosotros fuimos secretario general de la Juventud Revolucionaria Dominicana, también nuestro periodo empezó en agosto del año 2005 y en agosto del año 2009 nosotros renunciamos y que se sepa, las autoridades de la juventud del PRD en ese momento se prorrogaron por 1 año. Entonces nosotros cedimos nuestra posición. En ese entonces fue el compañero David Collado quien nos sustituyó durante el año que siguió esa dirección del partido, de la juventud del partido, porque nosotros creemos que tenemos que ser cónsonos el discurso con la práctica. Además, si tuvo una posición
la aireas, la defiendes, luchas por ella en órganos como el Tribunal Superior Electoral, por ejemplo, lo haces de manera pública, entonces cuando llega el momento de que tu periodo venza y no lo haces, pues entonces ahí hay lamentablemente un elemento de incoherencia. Pero aparte de eso, nosotros hablamos de que hay que dar la oportunidad a nuevos actores políticos y esa secretaría también es una estructura política que puede servir para que otros compañeros se fogueen en un aspecto importantísimo de la política de hoy. Andrés Lugo, gracias por estar con nosotros. Se nos queda el tema de la aspiración, se nos quedan todos los temas que tenemos que abordar, política, ideológica y académicamente en esta mesa de ideas encontradas. O sea que en los próximos días tú volverás a hacer un contertulio de nosotros. Con muchísimo gusto. ¿Te gustó el programa este viernes? Excelente. Vamos a despedirnos entonces con un tema que está arrasando en las redes sociales y en las discotecas. Voy a dedicárselo a don Marino Vinicio Castillo, don Vincho, a Vinicito, a Pelegrín, que es patriota antihaitiano, pero quiere destruir Loma Miranda, ¿verdad? Quiere entregarle Loma Miranda a una empresa extranjera, pero es patriota antihaitiano. Y quiero dedicárselo pues a todos los que desayunan, almuerzan y cenan con haitianos. Así que ustedes lo sueltan y Andrés Lugo, nos vemos en los próximos días en esta misma mesa. Buenas noches. Mi tío, marido necesito, ahora llego yo. Marido te busca marido conmigo. Llego pálido, está dulce. Llego pálido, está bueno. Marido de coco, coco está dulce. Dulce de coco, el coco está bueno. Bueno de coco, coco está fresco. Fresco de coco, amiga mía, baila. Saluda amiga, saluda amigo, saluda vecina, saluda vecino. Cuando válido no viene la gente pregunta, ¿dónde está válido? ¿A dónde tú estás mi tío? Válido está bendito, ahora